En el marco de la celebración del Día Nacional organizado por Colombia Vive, así se hace presente con la conferencia que va a ser presentada por Felipe Román, cuyo nombre es La violencia durante la bonanza del caucho. Antes de hablar un poco sobre Felipe, les recordamos que hace 2 semanas se abrieron las inscripciones para el Simposio Asís, que tendrá lugar el 11 y 12 de septiembre en Ginebra, y pues los invitamos que si desean adquirir información, inscribirse. Nicolás va a estar a la salida del auditorio pues como para colaborarnos con esa parte. Felipe, como les decía, quien nos va a presentar la conferencia de hoy, es estudiante, es doctorante de la UNIL. Su investigación se centra está ligada, a toda la literatura que está ambientada en la selva durante la bonanza del caucho, tanto en la Amazonía como en el Congo. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias por estar aquí, Felipe, y bueno, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza por este espacio, por la posibilidad de exponer un poco sobre mi trabajo. En la tarde de hoy quisiera contarles un poco sobre la literatura de la selva. No solamente durante la bonanza del caucho, sino también quisiera llegar un poco más adelante hasta el llamado el boom latinoamericano, cuando nuestra literatura sale y se vuelve conocida en todo el mundo. Pero comienzo desde la época de la bonanza del caucho, porque es cuando nace un género que es la literatura de la selva o la novela de la selva. Así que quisiera comenzar desde aquí, haciendo referencia siempre a un momento histórico donde hubo mucha violencia y donde comienza la que se podría llamar como la época de la violencia, aunque cuando pensamos en la violencia en Colombia, muchos piensan directamente en la violencia bipartidista que comenzó después del 48 con el asesinato de Gaitán. Sin embargo, hay obras que comienzan a denunciar la violencia que ocurre en nuestro país desde mucho antes, y una de las primeras fue escrita no durante la bonanza del caucho, sino pocos años después, pero referida justamente a estos episodios de violencia, y seguramente muchos la recuerdan, La Vorágine, porque está incluida en la mayoría de los programas de bachillerato, así que tal vez muchos la leyeron o la oyeron nombrar. Para empezar, quisiera recordar la importancia de la literatura respecto a la memoria del pueblo, a la memoria de nuestro pueblo y del pueblo latinoamericano en general. Muchas veces los autores, los escritores se han encargado de recordarnos y de guardar en la memoria sucesos que tal vez fueron silenciados por el gobierno, por regímenes de dictadura, o simplemente dejados en el olvido por falta de presencia estatal y de historiadores oficiales en muchos lugares de nuestro país, sobre todo en lugares remotos como la selva. Un caso que seguramente muchos recuerdan, que no tiene que ver con la selva, pero sí con sucesos que tal vez nadie recordaría si no fuese por la literatura, es por ejemplo la masacre de las bananeras, ¿no? El mundo entero conoce este hecho no gracias a una historia oficial, sino obviamente gracias a nuestro García Márquez y a su forma de inmortalizar este hecho y de guardarlo para siempre en la memoria colectiva. Así que la literatura ha siempre ocupado este rol en Latinoamérica, y es importante recordarlo. El caso de Rivera es parecido. Cuando yo les hablo de la bonanza del caucho, tal vez muchos ni siquiera podrían localizarlo en el tiempo, ¿no? O tal vez ni siquiera saben de qué estoy hablando, pero si les hablo de La Vorágine, seguramente muchos recordarán algo.
una de las historias que quisiera contarles, y no hablo de historia con H mayúscula porque tal vez no existe, pero existen muchas historias respecto a Latinoamérica, y una de las más leídas es un libro que tal vez conocen, de un uruguayo, Eduardo Galeano, un libro del 71, Las venas abiertas de América Latina. Un libro que con los años ha sido criticado, incluso el mismo autor de alguna forma lo ha renegado, pero hay tesis muy importantes y una lección que todos debemos aprender y recordar, y es el hecho que Latinoamérica ha sido, desde la época de la conquista, la fuente principal de las materias primas que han permitido el desarrollo económico de las potencias mundiales. Primero se trató de nuestro oro, de nuestra plata de Potosí, más adelante fueron los productos agrícolas como el banano, la caña de azúcar, productos como el caucho, la madera. Hoy en día se trata del petróleo, del carbón, del coltán, por ejemplo. Es un mineral del cual poca gente ha oído hablar, pero que se encuentra en nuestro país, se encuentra en Brasil, se encuentra en el Congo, y es utilizado para la fabricación de condensadores y baterías para los aparatos de alta tecnología, como celulares, portátiles, y por ejemplo en el Congo aún existe una guerra para, digamos, lograr dominar los yacimientos de este mineral. Y en nuestro país también hay cosas que no se saben, pero están relacionadas con este tipo de materias primas. Así que la lección que nos deja Galeano, y que hay que recordar, es que Latinoamérica permitió el desarrollo europeo y el desarrollo de Estados Unidos. La misma revolución industrial fue posible gracias a la acumulación de un capital que vino de nuestras montañas, ¿no? El oro y la plata permitieron el crecimiento, no tanto de España porque estaba muy endeudada, pero sí de banqueros holandeses, belgas, ingleses, que después lograron utilizar todo ese capital para crear lo que fue la revolución industrial. Y el caucho se inserta en esta historia de despojo. Es una historia triste, pero que, como decía, debemos conocer. Y para situarlo un poco históricamente, ¿cuándo empieza la bonanza del caucho? Un hecho importante es el descubrimiento, casi por accidente, de la vulcanización del caucho. Estamos hablando de 1839. En esa época el caucho o el plástico que conocemos hoy en día no se extraía del petróleo, sino que tenía que extraerse de árboles que crecían espontáneamente, no se podían cultivar en ese entonces, y crecían espontáneamente solamente en los lugares tropicales, de selvas ecuatoriales como el Amazonas o las selvas del Congo en África. Así que en esa época un inglés, dicen algunos, de apellido Dunlop, y también un estadounidense de apellido Goodyear, empiezan a experimentar con el azufre mezclado al caucho, y logran crear una resistencia mayor a la fricción, al calor, al frío. Entonces, desde este momento, esa mezcla, la vulcanización, permite la fabricación de neumáticos. Pocos años después se inventa la cámara de aire por John Boyd en 1888. Pocos años después, Michelin, un francés, inventa el primer neumático que se puede quitar y poner, reemplazable. Y bueno, en esa época también nace la industria automotriz. Debido a esto hay una gran demanda de caucho a nivel mundial, pero la extracción del caucho es muy complicada porque, como decía, no se puede cultivar. Entonces
la única forma es recolectarlo en las selvas que son de muy difícil acceso y poder ir para después enviarlo a Europa para su proceso. ¿Qué sucede? Se crea un tipo de economía que es fundamental entender porque ha sido un tipo de economía que después se ha aplicado para la extracción y se continúa a aplicar en la extracción de muchas materias primas en nuestro país y en Latinoamérica. Se trata del endeude. ¿Qué es la economía del endeude? Se trata de un sistema en el cual al trabajador se le adelantan algunos víveres y algunas herramientas que necesita para extraer el caucho y se le abre una cuenta que él nunca conoce, digamos, cuánto debe. Así que el trabajador paga con su trabajo, pero nunca sabe cuándo se va a terminar esta deuda y obviamente los patrones se encargan de cobrarle mucho más los adelantos. Así que la deuda crece a tal punto que muchas veces en esa época pasaba a sus hijos. Una deuda que no terminaba jamás. Es un sistema muy interesante de entender porque después se aplica también en las plantaciones de coca, por ejemplo. Y si lo pensamos, es el mismo sistema por el cual el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos nos hacen préstamos que vamos a pagar durante generaciones. Digamos, muchas veces con una dificultad para el bienestar de una nación, ¿no? Se dejan de hacer muchas obras y muchas cosas solamente para pagar esta deuda externa, así que es un sistema que comenzó a nivel, digamos, empresarial y ahora se aplica a nivel mundial, ¿no? Esta es una reflexión de un profesor de la Universidad Nacional que se llama Fernando Urbina, un profesor del Departamento de Antropología. Volviendo a la literatura, La Vorágine es el primer libro que, aquí está una imagen de la extracción, pero bueno, no quiero adelantarme demasiado. La Vorágine es el primer libro que de alguna forma identifica la violencia que sufren los trabajadores del caucho. Y la primera frase es muy importante porque quien la recuerda dice: antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar, me lo ganó la violencia. Esta violencia escrita con B mayúscula pasará a la historia, así como la primera frase. Y será recordada como la primera vez en la que de alguna forma se individúa esta entidad que nos perseguirá desde ese entonces y nos persigue desde la conquista, que es la violencia que sufrimos en todas las formas. Y Rivera, para volver más eficaz su denuncia, este es un libro que sucede cuando el auge del caucho ya ha terminado, porque fue escrito en el 24, el auge del caucho, la bonanza termina más o menos en 1912. Sin embargo, es el documento que más importante hasta hoy y que queda sobre todo en la memoria de todos. Y Rivera utiliza diferentes estrategias, sobre todo al principio, para de alguna forma jugar entre la ficción y la realidad y hacer pasar su escrito como si fuese verdad. ¿Qué hace? Por ejemplo, las primeras ediciones conservaban esta foto que decía que se trataba del protagonista Arturo Jova, y según la escritura que estaba debajo de la foto, decía que la foto había sido tomada por un personaje del libro. En realidad, hoy en día sabemos que se trata del autor mismo.
trabajaba para la comisión estatal que delimitó las fronteras entre Colombia y Venezuela. Rivera era abogado. Pero al principio él intentó hacer pasar por verdad y muestra, por ejemplo, fotos como esta, o esta también, es otro personaje del libro, el cauchero Clemente Silva. Un personaje muy importante porque poco después de la publicación de la novela salieron en el tiempo diferentes entrevistas en las cuales se decía que personas decían haber trabajado con Clemente Silva, decían haberlo conocido, cuando en realidad al parecer no fue así, nunca existió, ¿no? Es parte de la ficción de Rivera. Y dentro del libro también aparecen un personaje que es denominado el Monsieur, y es una clara referencia a Eugène Robuchon, que trabajó en el Putumayo para la más grande multinacional del caucho, que era la Casa Arana, que trabajaba más que todo en la zona de Perú y obviamente en el Putumayo colombiano. Y este señor trabajó para la Casa Arana haciendo los mapas de la zona, pero cuando comenzó a denunciar las atrocidades que se cometían contra los indígenas y los trabajadores del caucho, misteriosamente desapareció en la selva. Y nadie supo cómo. En la vorágine, de alguna forma, se cuenta la historia de cómo este dibujante y científico desaparece y cómo es asesinado por los capataces de una estación cauchera al servicio de la Casa Arana. Así que este es otro más de los elementos que juegan con la ficción y la realidad. Y una de las estrategias que utiliza Rivera es la del manuscrito encontrado, como dije antes. Es una estrategia muy antigua que utilizó también Miguel de Cervantes en el Quijote para otros motivos, pero Rivera la utiliza justamente para que su denuncia sea más eficaz y se crea cierta. Entonces, en el prólogo de La Vorágine, Rivera se presenta como el editor de un manuscrito que ha sido encontrado en la selva y cuyo autor es Arturo Cova. Así que, después, como pueden leer, es a forma de telegrama, como si él estuviese mandando un telegrama al ministro de Colombia, diciendo que él se limitó solamente a editar este manuscrito, a corregir algunas cosas, y recomienda que sea publicado cuando se tengan más noticias sobre estos caucheros que están desaparecidos, sobre estos colombianos. Y al final del libro, él vuelve a cerrar este marco en el cual de alguna forma posiciona el supuesto escrito de Cova, diciendo que desafortunadamente han desaparecido. Hace 5 meses los busca Clemente Silva, este otro personaje, pero no se tienen noticias de ellos y los devoró la selva. Esta última frase es otra que se recuerda mucho de La Vorágine y que de alguna forma dará lugar para todo un género que es denominado el telurismo, por ejemplo, y que muchas veces se habla de la fuerza de la naturaleza y de cómo algunos hombres colonos luchan contra ella, por ejemplo, no necesariamente en la selva, sino también en los llanos o en una mina o en muchos de los lugares inhóspitos que hay en nuestro continente. También en La Vorágine, aparte de las aventuras de Arturo Cova, que comienza su
su viaje desde Bogotá hacia los llanos y después se interna en la selva persiguiendo a un enganchador, o sea, a un empresario que convencía a colombianos para ir a trabajar a las caucherías y luego los vendía como esclavos a caucheros de Venezuela o de Brasil. Y al final logra encontrar a este hombre y que ha raptado a su mujer y al final lo logra asesinar. Lo cual podría parecer heroico, pero al mismo tiempo nos dice cuánta violencia hay en este libro. Y aparte de, como decía, de las aventuras, también hay momentos en los que, como pueden leer, se dice exactamente cómo funciona esta economía del caucho y cómo los trabajadores realmente son esclavos y no están atados, no están encadenados, sino que la cárcel misma es la selva, ¿no? Rivera empieza con este concepto de la cárcel verde, la selva como cárcel verde, porque no había necesidad de cadenas. Quien se escapaba terminaba devorado por los animales o moría de hambre, porque también hay que recordar que es muy difícil, si no se conoce, si no se es práctico, es muy difícil conseguir una sustentación, conseguir de comer en la selva. Y otra cosa importante que señala Rivera es la destrucción del medio ambiente, ¿no? Que es un tema muy actual en nuestro país en este momento. Señala cómo hay especies de caucho que se extinguen, señala cómo el caucho no es el único comercio de la selva, sino también las plumas de las garzas. Entonces también hay muchas que usan las señoras encopetadas en las grandes capitales del mundo. Y hay muchas otras especies de garzas que también se extinguen, ¿no? Así que la denuncia es global. Y otra denuncia importante es el sufrimiento de los indígenas, ¿no? Para poner un ejemplo, los andoques, que es una tribu que menciona Rivera en su libro, eran 10.000 antes del auge del caucho y quedaron 8. Hoy en día son 250 y cada nacimiento se celebra como un gran evento, ¿no? Así que es otro elemento que no debemos olvidar. Sin embargo, la vorágine hoy en día también es y ha sido desde su aparición un importante mediador para quien va a la selva. Hay gente que ha viajado al Putumayo solo porque ha leído la vorágine. Y nuestros soldados, desde no solamente los actuales como vemos en la foto, sino desde la primera guerra que hubo con Perú en el 30, leían la vorágine y he leído cartas de ellos y muchos iban y querían comprobar si era verdad lo que decía Rivera. Y también nuestros soldados hoy en día leen la vorágine y de alguna forma es importante subrayar que la visión que da Rivera de la selva no siempre es positiva. De hecho, está permeada por tanta violencia que muchas veces la vorágine ha comenzado una especie de mito, de visión de la selva negativamente, ¿no? Y es algo que hay que entender, porque ante todo estamos hablando de un autor que tiene elementos de romanticismo y de naturalismo, así que sus descripciones son muy crudas. Hay momentos realmente como lo que sería hoy en día una película de terror, muy explícitos. Y también su visión de la selva ha sido comparada como un viaje hacia el infierno, ¿no? Y este es un elemento que yo he querido estudiar porque es una metáfora recurrente, ¿no? En momentos en los que se encuentra una tal violencia, una metáfora que se ha usado es el viaje al infierno. Y así que
intentado comparar La Vorágine con otros libros que han realizado un recorrido similar, y por eso he querido estudiar también la bonanza del caucho en el continente africano, ¿no? En la región del Congo. Y hay otro libro que también es el mayor, como La Vorágine lo es para el Amazonas y para Colombia. Hay otro libro que es la memoria colectiva que se conserva mayormente y la más conocida, y es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ¿no? Conrad escribe este libro en 1899, lo publica en el 99, y en esa época todavía en el Congo no ha empezado o está empezando la bonanza del caucho, y Conrad habla más que todo del marfil, ¿no? De la explotación del marfil, pero poco después comienza el escándalo del caucho, y para siempre quedará en la memoria El corazón de las tinieblas como una metáfora importante de denuncia. Así que, otra imagen de un soldado. Quisiera hablarles un poco también de la historia en el Congo, porque se encuentran muchos paralelismos entre lo que ocurrió en nuestras selvas amazónicas y lo que ocurrió en el Congo. En esa época, a finales de 1800, eran dos territorios geopolíticamente muy parecidos, porque en ese momento, por ejemplo, el Congo en los mapas aún estaba en blanco, no había sido explorado. Y no había ningún país que lo reclamara como colonia o como territorio. Y lo mismo sucede con territorios del Amazonas, porque como les dije, Rivera después, alrededor del 20 y algo, trabaja como miembro de una comisión que está delimitando las fronteras, o sea que antes ni siquiera existían las fronteras. Lo mismo ocurría entre Colombia y Perú, y con el Brasil. Así que hay gente que aprovecha de esta ausencia estatal para poder crear imperios económicos basados literalmente en la esclavitud. Son imágenes fuertes. En el Congo, como les dije, no era reclamado por ningún país, y el rey Leopoldo II de Bélgica comienza a financiar exploraciones, y después, a través de diferentes digamos, estrategias políticas, logra reconocer un territorio que era más o menos 56 veces más grande que Suiza, y logra comprarlo a través también de sobornos, de reuniones políticas. Logra que le reconozcan ese estado como suyo, como colonia, a título personal, y empieza a ofrecerla a diferentes multinacionales de explotación del caucho, y se crea un ejército de congoleses, la policía, que se llamaba la Force Publique, comandada como de más o menos 19.000 personas, comandada por unos 500 europeos. Entonces, si se ve un cuerpo mutilado, es una imagen muy fuerte que no necesita palabras, y que puede impulsar a mucha gente a salir de sus tierras, ¿no? Ellos lo aprendieron, los soldados belgas, en esa época, en una guerra contra los musulmanes, porque la estrategia principal en esa época era, decían que en el Congo ellos estaban civilizando y estaban ante todo sacando a los comerciantes musulmanes que hacían correrías de esclavos para después venderlos en el norte de África. Entonces hubo una guerra contra los árabes, y se supo que en esa época un soldado musulmán no iba al cielo si su cuerpo no estaba entero al morir en batalla. Entonces se contratan
los que así se hacían llamar soldados caníbales, y los musulmanes estaban aterrados porque los cadáveres estaban mutilados y los mártires no iban al cielo, ¿no? Entonces, en esta época se comienza a entender una de las estrategias de terror lamentablemente usadas en nuestro país. Hay otras imágenes de niños y de cosas muy fuertes que quisiera evitarles. Pero hay antropólogos que han hecho otro tipo de investigaciones y intentando entender el por qué. ¿Por qué tanta violencia en esa época? ¿Por qué ciertas estrategias que realmente no logramos entender por llamarlo así, encarnizamiento? Y muchos han concluido que se trataba del miedo, ¿no? El miedo genera terror, pero el miedo venía desde cuando los primeros exploradores comenzaron de alguna forma a contar lo que habían visto, y estas son imágenes, por ejemplo, del libro Il Milione de Marco Polo, ¿no? Entonces, los viajes a tierras lejanas siempre, de alguna forma, gestaban monstruos de la fantasía, y la literatura muchas veces se encargó de condicionar la exploración de un lugar, y aquello sucede con nuestro continente. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, California o Patagonia son nombres que vienen de novelas de caballería, las mismas novelas de caballería que enloquecieron a Don Quijote. Eran las novelas de caballería que leían los primeros exploradores de nuestro continente. Y en muchas de estas aparecían monstruos fantásticos como los patagones, o sea, gigantes. Esto es parte de un libro de un comandante explorador, Byron, una ilustración en la cual un inglés, que normalmente es muy alto, al lado de estos indígenas de la Patagonia, que después fue llamada así, inspirada justamente a esta novela de caballería. Pero como vemos, esto no siempre es ficción, ¿no? Se encuentran también todavía, digamos, descendientes de aquella raza en nuestro continente. Y García Márquez es el primero en su discurso de novela a hacer un homenaje, ¿no? a este tipo de literatura que condicionó la exploración de territorios salvajes, ¿no? Y todo este bagaje de fantasía y muchas veces de monstruos condicionó a quienes exploraron la selva y a quienes trabajaban allí. Y una de las tesis más acertadas, según mi juicio, es la de Michael Taussig, que ha estudiado cómo en el Congo y en el Amazonas existían soldados aborígenes, en la Fosse Publique en el Congo y en el Amazonas los llamaban los muchachos, que eran los que se encargaban de las torturas y de los castigos a quienes no querían trabajar, pero al mismo tiempo eran ellos los que tenían toda una sabiduría de leyendas que habían oído oralmente y que contaban alrededor del fuego por la noche. Y esto contribuyó a un estado de paranoia, se ha llamado, de los mismos jefes que temían todo el tiempo ataques de indígenas o de nativos, porque estas leyendas obviamente hablan de la posibilidad de
de los nativos de convertirse en animales, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces en nuestro continente se tiene una visión del indio como mitad animal, mitad hombre y, y con la capacidad de convertirse en otros seres. Entonces todo este tipo de leyendas con las que venían también muchos colonos, y, en el caso también del Congo, se contribuyeron a crear este estado de miedo y de paranoia que después, como lo llama Michael Tosick, se crea una especie de espejo colonial. Así que el miedo del capataz o del colono hace que éste quiera volverse quiera inspirar aún más miedo que las leyendas que le han contado, ¿no? Entonces, en esa época se crea un fenómeno de estos capataces que querían demostrarse, digamos, lo más sanguinario posible para poder ejercer su mando, ¿no? Armando Normand es el caso más terrible. Un boliviano de origen, al parecer francés también, que mientras comía en la estación de Matanzas, donde era el jefe, en una estación de recolección de caucho, mientras comía hacía fustigar a algún pobre para que la sangre salpicara en su comida, y de alguna forma así se creó el mito de que él era caníbal, ¿no? Entonces, esta era una de los ejemplos por los cuales en aquella época se crean esta necesidad de parecer más salvaje que el salvaje, ¿no? O que el supuesto salvaje, ¿no? El indígena. Y bueno, los mitos de los violentos de hoy en día de alguna forma se parecen, ¿no? En el Congo se crearon muchas campañas para terminar este horror, y hubo muchos escritores famosos como Mark Twain, lo recordarán por Huckleberry Finn, por ejemplo, y Tom Sawyer. Escribió un libro denunciando el obrar del rey Leopoldo de Bélgica, y es un soliloquio, ¿no? O sea, un monólogo en el cual el rey, con tonos delirantes, se defiende y dice que lo único que quería traer era progreso para los salvajes. Pero yo les mostré estas fotos por un motivo. En esa época se inventa la máquina de fotos con rollo. Antes eran unos armatostes enormes con placas muy difíciles de transportar, pero en esa época se inventa una máquina pequeña, compacta, y estas imágenes que ustedes vieron fueron las que crearon el escándalo que permitió el final de los abusos en el Congo. En el libro de Mark Twain aparece esta imagen en la cual está Leopoldo en un lado y en el otro están las imágenes, y como ustedes pueden ver está la mano de Leopoldo que de alguna forma se defiende y argumenta, y en el otro está la ausencia de manos, ¿no? Y un pasaje del libro habla justamente de las fotos, ¿no? Dice que él pudo sobornar a todos los testigos, pero el único que no pudo sobornar fue el de las fotos, porque eran claras, eran inobjetables. Así que la máquina Kodak le mandó la armonía de su colonia al infierno, ¿no? Y la persona que se encargó de denunciar las atrocidades del Congo y del Amazonas fue la misma persona. Es una cosa interesante. Era un cónsul inglés que trabajó en el Congo como embajador, y después estuvo también en el Putumayo, y escribió 2 libros que se llamaron Los informes del Congo y Los informes del Putumayo,
el del Congo en 1904 y el del Putumayo en 1913. Se trata de Roger Casement, un irlandés que últimamente fue inmortalizado por Vargas Llosa en el libro El sueño del Celta. A quien le puede interesar, un libro que cuenta muy bien toda esta época. Y este cónsul estuvo en ambos lugares, tomó fotos, escribió, entrevistó a los capataces, entrevistó a los trabajadores y expuso sus informes ante el Parlamento inglés. Y gracias a estos informes, Inglaterra ejerció una gran presión internacional para que finalmente esta colonia fuese de alguna forma anexada a Bélgica y dejara de ser una colonia a título personal de Leopoldo. Así que hubo un poco más de control y menos violencia. Sin embargo, Casement tiene una historia muy interesante porque al final de sus años, después de haber visto tanta injusticia, él era irlandés y había sido condecorado como caballero de la corona inglesa, era Sir Roger. Se volvió de alguna forma espía del enemigo, porque en esa época, estamos hablando más o menos de 1917, estaba en plena Primera Guerra Mundial, y Casement se va a Alemania, donde el Kaiser, Bismarck, a intentar obtener apoyo militar para hacer la revolución en Irlanda, ¿no? Al final lo logra y viaja a Irlanda con un barco lleno de armas y municiones, pero desafortunadamente algún espía lo intercepta y es arrestado, y después de ser caballero de la corona lo cuelgan en Londres, es ahorcado. Y el escándalo, digamos, se destapó porque de alguna forma se encontraron unos diarios en los cuales Casement había escrito y muy minuciosamente narrado sus encuentros homosexuales. Se dice que Scotland Yard sacó esos diarios en el momento en el que se realizaba el juicio de Casement, y por eso lo colgaron, para evitar que fuese un mártir para los irlandeses, ¿no? Pues realmente es una lástima de que uno de los primeros defensores de los derechos humanos haya terminado así. Al final hay algunos estudiosos que están de acuerdo con la existencia y con la veracidad de aquellos diarios, otros dicen que no. Creo que la duda seguirá por siempre. Pero el mismo Casement después influye también mucho en la literatura, porque inspira varios personajes y que uno nunca pensaría. Por ejemplo, él era un grande amigo de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes en una de sus misiones tiene que ir a Alemania a desenmascarar a un espía inglés. Y hay una clara referencia ahí a Casement por el lado negativo, pero por el lado positivo, en otra obra de Conan Doyle, que es El mundo perdido, que es una de las pocas obras que él escribió, no tanto sobre, digamos, de detectives, sino más una obra fantástica. Es una obra ambientada en la parte del Mato Grosso de Brasil y de Guayana. Y allí uno de los personajes se llama Lord Roxton, y este personaje acaba de llegar del Putumayo y le estaba dando la casa a uno de estos tiranos del caucho. Así que
de alguna forma, y la descripción física de este Lord Roxton es bastante parecida a la de Casement, ¿no? Entonces, el mismo Conan Doyle hace un homenaje a este defensor de los derechos humanos, y también en los últimos días de Casement, cuando se estaba realizando el juicio, él fue el primero en firmar una petición de indulto, ¿no? Pero desafortunadamente estos diarios fueron cruciales pues para el fin que tuvo, desafortunadamente. Y Casement también tuvo una gran influencia sobre este libro de Conrad, porque Conrad trabajó en el Congo y en esa época Casement ya era cónsul, y Conrad llega a trabajar como marinero. Él era más que todo marinero, llega a trabajar como capitán de un barco de vapor, y Casement, él dice, Casement me abrió los ojos sobre África. Como dije, esta es una de las obras que más se recuerda como denuncia de todo lo que ocurrió en el Congo, y un gran responsable de esta conciencia que tuvo Conrad fue justamente Roger Casement. Y quienes no han leído El corazón de las tinieblas tal vez han visto la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que también sucede, una historia que sucede en un río, pero es ambientada entre Vietnam y Camboya. Y no es exactamente la misma historia, pero de alguna forma es inspirada en El corazón de las tinieblas. Así que es una metáfora muy fuerte que se puede utilizar también muchos años después para hablar también de la locura de la violencia de la guerra en Vietnam, ¿no? Y el personaje principal es un tirano muy interesante que de alguna forma se ha vuelto un dios para los nativos. Muchos recordarán el rol de Marlon Brando como el coronel Kurtz, que es el mismo nombre del tirano de la obra de Conrad. Y este fenómeno de el hombre blanco que al entrar en contacto con los, digamos, indígenas o salvajes, es considerado un dios, es algo que viene desde muy atrás en lo que es la historia y la literatura en general de nuestro continente, ¿no? Si recordamos, Cortés de alguna forma conquistó a México usando la estrategia de que él había sido acogido como un dios y ellos eran pocos, y después ya cuando le habían dado la bienvenida y estaba alojado en Tenochtitlán, durante una noche arrasó con todo el mundo a sangre y fuego, ¿no? Así que este es otro aspecto interesante que he intentado explorar, y es el de ver si realmente los aborígenes consideran un dios a quien, digamos, al hombre blanco, o si muchas veces solamente hacen como si lo fuese, ¿no? Pero no quisiera extenderme demasiado. Quisiera más bien seguir adelante y hablar de otra novela de la selva que es hija de la vorágine. El cubano Alejo Carpentier vivió muchos años en Venezuela y viajó por las selvas del Orinoco, y escribió un libro ya muchos años después, en el 53, que yo digo que es hijo de la vorágine porque es una historia muy parecida, pero que ocurre digamos 50 años después. La trama de la vorágine, para quien la recuerda, es una pareja que escapa de Bogotá porque no se quiere casar y los van a obligar a hacerlo.
viajan por los llanos, después la mujer es engañada y raptada por este empresario capataz de las caucherías y llevada a la selva, y el protagonista la sigue pasando muchas peripecias y atravesando ríos y selvas hasta que la encuentra, la recupera, matando a su captor. Ella está embarazada y junto a otros 4 o 5 se escapan hacia las profundidades de la selva porque los están persiguiendo otros caucheros, y también porque los leprosos de una isla, de una colonia que en esa época era muy común que las colonias de leprosos fuesen relegadas a la selva, los están alcanzando, y él tiene miedo por el bebé que acaba de nacer. Después, por el epílogo, como vimos, se sabe que la selva los ha devorado y nunca más los volvieron a encontrar. Los Pasos Perdidos es un poco parecida, y también es una pareja que viaja de la ciudad hacia la selva, pero en 50 años ya no es un paseo a caballo como Arturo Cobo en La Vorágine, sino que es un viaje en avión, y la visión de la selva ya no es la visión terrificante y pavorosa de La Vorágine, sino es más bien una visión idílica, y como si en lugar de un viaje al infierno fuese un regreso a un paraíso perdido, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el hecho que Carpentier vivía en Nueva York y después viaja a Venezuela y tiene esa visión que tal vez tenemos muchos de nosotros del emigrante que regresa a su patria o que regresa a Latinoamérica y que ve todo a través de los ojos de la nostalgia, ¿no? Obviamente también la selva ha cambiado, y de alguna forma esta naturaleza devorante ha sido dominada. Entonces una de las cosas curiosas es que cuando todo el mundo cree que el personaje principal ha sido devorado por la selva y lo están buscando, él está feliz en una aldea lejos de ese trabajo que lo tenía alienado y que lo tenía cansado, y cuando todos lo creen perdido en medio de la selva, llega una avioneta que aterriza en medio de ese pueblito, de esa ciudad de la selva, y lo rescata, ¿no? Entonces ya no es Arturo Cobo que ha sido devorado, sino es la civilización que llega y de alguna forma tal vez rompe ese hechizo, ¿no?, que todos teníamos respecto a la selva. Aunque también en algún pasaje Carpentier habla del miedo que inspira la selva, ¿no? Sin embargo, ya sus metáforas no son tanto de violencia, sino él, como gran experto musical que era, compara cada ruido que oye con diferentes sonidos musicales y onomatopeicos, ¿no? Sin embargo, como vemos en la frase final, de alguna forma el temor hacia la naturaleza persiste, ¿no? Y es algo que, aunque el género ha avanzado y ha cambiado, siempre va a existir esa relación hacia la naturaleza digamos, de reverencia, ¿no? Y de alguna forma de miedo. Sin embargo, no sé si alguien estaba leyendo también. Sin embargo, él de alguna forma va a manifestar su diferencia respecto a esa visión un poco terrible y dramática que había en La Vorágine respecto a la naturaleza, ¿no? Y va a decir que la parte cruel no es la naturaleza de la selva, sino de la del mundo, de la ciudad, ¿no?, que lo persiguen. Es indudable que la naturaleza que aquí nos circunda es implacable, terrible a pesar de su belleza,
pero los que en medio de ella viven la consideran menos mala, más tratable que los espantos y sobresaltos, las crueldades frías, las amenazas siempre renovadas del mundo de allá, de la ciudad. Aquí las plagas, los padecimientos posibles, los peligros naturales son aceptados de antemano, forman parte de un orden que tiene sus rigores. Así que, de alguna forma, quería subrayar este cambio de visión, ¿no? Y otra novela que avanza aún más respecto a la visión de la selva es La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, ¿no? Escrita unos 10 años, un poco más después de esta, que es del 53. La Casa Verde es de los 60 y ya la selva, también por la estructura misma del libro, es más bien un escenario, ¿no? Un escenario en el que suceden diálogos, la visión es más casi cinematográfica y de alguna forma es una novela que debe mucho al cine y al montaje, ¿no? Entonces en este momento hay solo imágenes que vemos, como muchas películas de hoy en día, historias que no están conectadas, sino que de alguna forma se unen a través del diálogo de los personajes y de la trama que poco a poco los conectará. Entonces la selva, aunque a través de los diálogos de los personajes sabemos que algunos le temen y que algunos han sufrido sus rigores, ya no tiene esa imagen de cárcel verde, sino que más bien es un escenario, ¿no? Es un escenario que los personajes llevan por dentro, ¿no? Que quien ha estado en la selva la recuerda y la llevará por dentro. Por eso la Casa Verde, ¿no? Que en realidad la casa misma no está en la selva, sino está en el desierto, pero la protagonista la lleva por dentro y de alguna forma será siempre esa la selva, su casa verde, ¿no? Pero volviendo a los pasos perdidos, y para concluir, no aburrirlos más, uno de los elementos interesantes que se narran en los pasos perdidos son las fundaciones de ciudades por colonos, ¿no? En nuestro país, después del auge del caucho, las estaciones caucheras quedaron abandonadas, pero había muchos hombres que habían trabajado allí y que se encontraron sin trabajo, pero ya acostumbrados a la vida de la selva, y comenzaron a sembrar y a tumbar el monte, ¿no? Y a fundar ciudades, y lo que hoy en día son nuestras ciudades, digamos, en la selva, como San José de Guaviare, sobre todo. Son pueblos que nacieron así, ¿no? De estaciones caucheras que después se convirtieron en ciudades. En este libro, siguiendo el corte. Y quería concluir hablando de él porque en medio de tanta violencia, se narra de momentos muy importantes en los cuales, para poder plantar en la selva, es imposible hacerlo solos. Digamos, una pareja que trabaja como normalmente lo haría en el campo, no puede tumbar la selva. La única forma es haciendo un trabajo colectivo. Explican los protagonistas de este libro, entrevistados por Molano, que la única forma de tumbar el monte es usando el efecto dominó, porque si uno tumba un árbol, está tan enmarañado y tan unido por lianas a los otros que no se va a caer. Entonces la única forma es cortando una gran extensión y después haciéndolos caer al mismo tiempo para que se cree un efecto dominó. Esto exigía que el trabajo fuese comunitario. Entonces, en esta época se comienza a crear prácticas que fueron denominadas las partijas. Y era que en diferentes propiedades, en diferentes fundos, como los llamaban,
se ayudaba, se hacía un trabajo colectivo que duraba, digamos, un día en un lugar y después se pasaba a la propiedad del otro, y así cada uno iba devolviendo el trabajo que le habían prestado a los demás. Y de esa forma fueron haciendo las ciudades en la selva. Y esta solidaridad y este trabajo colectivo de personas que habían experimentado la violencia y de otras que fueron llegando, escapando de la violencia que había en las grandes ciudades, fue muy bonita porque se decidió en la época olvidarse de si uno era conservador, liberal, de dónde venía, y todos trabajaban por igual, ayudándose y en solidaridad, ¿no? Y quisiera subrayar que es una de las cosas que he visto en diferentes comunidades de colombianos y de extranjeros en muchos países del mundo, ¿no? Aquí mismo, en Italia, donde he tenido la oportunidad de vivir. Mucha gente que viene huyendo muchas veces o que viene buscando un lugar nuevo para construir, ha logrado encontrar a través de la solidaridad y de muchas veces trabajando juntos la posibilidad de crear cosas importantes, y es justamente el mismo trabajo colectivo que tenían los indígenas, ¿no? Esa era su forma de trabajar en las chagras, era un trabajo, así que tal vez podría ser una de las tradiciones que vienen desde esa época. Y seguramente si algún día se logra firmar un acuerdo de paz, esta confianza mutua, que es la primera parte para poder trabajar juntos, es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Y no debemos olvidar que entre nosotros existen tradiciones de trabajo colectivo y que exigen mucha confianza y que se deberían rescatar como fórmula para volver a encontrar paz en nuestro país y sobre todo en nuestros lugares más aislados y más sufridos, como pueden ser la selva o los llanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Podemos abrir unos 15 a 20 minutos de preguntas, comentarios. Sí, yo tengo uno. Es bien interesante que igual muchas de las cosas que se presentan van ligadas a la literatura como una crónica maquillada que al final se fue adaptando y que se convirtió en el realismo mágico que retomaron todos los del boom. Pero sin embargo la crónica directa generalmente es más difícil de hacérsela entrar a la gente, o al menos perdura menos que todas las obras que se han creado. Yo no sé si hay alguna razón o un sentido de por qué a la gente a veces le llega menos o dura por menos tiempo esas crónicas o esas más de periodismo investigativo, más de algo más directo que muestre la realidad cruda y directa. A mi juicio son los personajes. Arturo Cova es alguien que quien lo ha leído lo recuerda y que fue considerado un héroe nacional sin haber existido nunca. Y para mí uno se encariña al leer una obra con los personajes, ¿no? Y una de las grandes cualidades de Rivera, por ejemplo, en este caso, más adelante de nuestros escritores, es esa, ¿no? De haber logrado crear un personaje muy humano, muy real, un hombre que es mujeriego, que pierde a su mujer y ahí sí la quiere, pero antes se estaba metiendo con otras tres, que una noche se emborracha y se pone a pelear y le dan una puñalada. Y un personaje que
en el que algunos se reconocen por una u otra cosa y también que le llega a la gente, ¿no? que queda. Y sobre todo porque también respecto a toda esta violencia del caucho fue una especie de héroe, en el sentido de que él logra, en el sentido de una novela de aventuras, él logra ir y matar al mal, ¿no? Entonces, para mí, todo este perdurar es gracias a ciertos personajes que quedan, ¿no? Sobre todo. Primero que todo, gracias por habernos hecho revisitar no la historia de la literatura colombiana en parte, pero la historia de Colombia y de África casi al mismo tiempo. Y con mucho rigor, diría yo, científico en las citaciones, en la comparación de los libros que tuviste, la actualización sobre el papel de media, de la imagen, cómo se puede transformar todo un cerebro, una comunidad a partir del papel de media. También me encantó la manera como tú, a pesar de que coges un periodo muy específico con las obras específicas, lo actualizas con casi hasta ahora, con el libro con las conclusiones que haces sobre el libro de Molano. Quisiera, como el título efectivamente y tu trabajo va a ser sobre esa violencia en esos libros, es que tratas un poquito de la violencia de género, porque poco mencionas, solo la última frase, que es un análisis, perdóname, pero un poco machista, que sigue siendo muy machista. Las últimas palabras del que se emborracha y sigue siendo euro a pesar de que tiene... Bueno, paro ahí. Es que vas dentro de tu tesis, de tu investigación, incluyes en algún capítulo esta violencia de género a partir de ahí. Pues, voilà, mi pregunta. Y sí, claro. Gracias. Sí, muchas gracias. Desafortunadamente por cuestiones de tiempo hubo muchos temas que fue imposible tocar, pero especialmente en la novela de La Selva, la representación de la naturaleza como mujer o como ser femenino es algo que está presente en muchas obras y es muy importante porque muchas veces en algunas obras la mujer, como en La Vorágine, es la única que de alguna forma logra vivir en la selva sin, a pesar de no ser indígena, sin ser nunca tocada por, de alguna forma por la violencia o sin que le afecte demasiado ese hecho, ¿no? Es muy interesante el personaje de Zoraida Ayran, porque encontré también en El corazón de las tinieblas un momento en el cual la selva, en donde siempre hay muchos ruidos, se calla por oír a Zoraida Ayran que toca el acordeón en medio frente al río, ¿no? Es un momento en el cual las madres de 15 años que han sido violadas con sus niños de alguna forma sienten ese alivio y ese momento de arte, ¿no? Y la selva misma se calla oyendo a esta señora que viene desde muy lejos, que es árabe y que toca su acordeón a ojos cerrados en ese momento artístico y la naturaleza misma se calla para escucharla, ¿no? Y es un momento parecido en el cual se describe el amante de Kurtz frente al río Congo, una mujer muy hermosa y aunque el autor dice que es una salvaje, él resalta su elegancia, una mujer llena de oro y de muchos
decoraciones y joyas, y en algún momento ella se para frente a este monstruo del río que es el barco de vapor, y también levanta los brazos, y hay un momento de silencio también por parte de la cantidad de aborígenes que están detrás de ella y también de la naturaleza misma, que se calla para de alguna forma admirar ese símbolo que podría ser la naturaleza misma o la fuerza de la mujer, ¿no? Así que, y hay otros innumerables ejemplos que seguramente he analizado y sí, me interesa mucho. Obviamente también está el otro lado terrible que cuenta Rivera de estas niñas violadas desde temprana edad y que tienen hijos sin saber ni siquiera lo que es, ¿no? Y sí, es otro tema que me gustaría seguir estudiando. Me gustaría saber si en la literatura brasilera también hay un libro similar, o sea, si retomaron también esta corriente, digamos, ya que Brasil también se vio bastante afectado por el tema. Claro, sí, los hay, pero realmente no los he estudiado, y es otro elemento que me gustaría adquirir. O sea, he leído a bastantes históricos que hablan de la cuestión y son muy precisos con las cifras de personas que han sufrido la primera y la segunda bonanza del caucho, porque no nombré que también hubo una segunda durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, realmente no he estudiado aún, y es otra parte que espero hacer en el futuro. Muchas gracias.